Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a nuestro canal Mide 360, el canal de YouTube, ya sabéis, donde la analítica digital principalmente y también un poco el marketing online, pero sobre todo la analítica, son los grandes protagonistas. Y aquí me tenéis a mí, a Silvara Inca, un día más. Bueno, hace días que no estoy con vosotros, le he dejado a Iñaki aquí al frente de todo, pero hoy os traigo un webinar que creo y espero que os resulte muy interesante sobre los 5 grandes errores que se suelen cometer en la medición del e-commerce y de la analítica en general, pero sobre todo del e-commerce, y que están provocando que muchos de los datos que tenemos en nuestro Google Analytics sean erróneos, falsos e incorrectos, ¿no? Y no nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a ver cuáles son esos 5 grandes errores a los que, bueno, tendréis que buscar de poner remedio porque seguramente están ensuciando vuestros datos de una forma, vamos a decir que irreemplazable, una forma irreemplazable, ¿no? Están provocando seguramente que los datos no sirvan para nada. Pero bueno, vamos entonces a hablar un poquito de esto. He hecho una presentación, hoy no tengo mucho más que mostraros que esta presentación, con los 5 grandes errores en la medición de un e-commerce con Google Analytics, pero en realidad prácticamente nos sirve para cualquier herramienta de este tipo, cualquier herramienta que mida con JavaScript o que mida en el cliente los datos, como lo hace un Google Analytics, por ejemplo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Google Analytics se mide ahora tanto en Universal, en lo que ahora ya le llama la gente Google Analytics 3, como en Google Analytics 4, por medio del e-commerce mejorado, que bueno, mide principalmente toda la interacción que el usuario va teniendo con nuestros productos desde que los ve en un grid de productos, un escaparate, vamos a llamarlo, una lista de productos, hasta que pasa con él por todo el proceso de añadir al carrito, proceso de compra y finalmente la compra, ¿no? La transacción final. Como sabéis, las herramientas como Google Analytics no son herramientas de carácter contable, es decir, hay una pérdida intrínseca de datos que hacen que un contable de una empresa, que a nivel de contabilidad esos datos no se puedan tener en cuenta porque se pierden datos, no son 100% reales, y bueno, hay una pérdida porcentual de datos, pues básicamente por 2 grandes razones que son las que ponen aquí. Por un lado es el propio funcionamiento de estas herramientas que realizan la medición con JavaScript en el cliente, hablamos de cuando lo hacemos para sitios web, quizá en aplicaciones sería un poquito distinto, ¿vale? Pues hay usuarios directamente que navegan con JavaScript deshabilitado, y si es posible comprar con JavaScript deshabilitado, que no siempre es fácil, pues normalmente se realizará la compra, pero Google Analytics no se enterará de ella. Lo mismo ocurre si el usuario está bloqueando de alguna forma por medio de, pues con bloqueadores de anuncios se puede hacer, o con bloqueadores directamente de las propias herramientas, el envío de datos a los servidores de Google, a Google Analytics, para la medición. En ese caso, nosotros tendremos la venta realmente realizada desde nuestra tienda online, pero en Google Analytics no aparecerá ningún dato de ese usuario y por lo tanto la venta no se contabilizará, ¿vale? El otro gran problema que está generando hoy en día la pérdida de datos de medición es pues, la nueva ley de cookies y toda la problemática que hay con aquellos usuarios que no aceptan las cookies de cara a la medición, puesto que si no aceptan las cookies en principio no podemos medirles. Y bueno, aunque se trabaja en ver la forma, que si el consent mode y tal, todavía esto está, vamos a decir, un poquito verde, y no tendremos datos de los usuarios que navegan que no aceptan las cookies en nuestros sitios, o no deberíamos tenerlos, puesto que bueno, la herramienta no va a funcionar, no se va a poner en marcha, o si se pone no lo va a hacer de la forma adecuada y por lo tanto no se van a enviar los datos. Bien, esto principalmente provoca que haya una pérdida de datos natural dentro de una herramienta como Google Analytics. No es un mayor problema, ya sabemos que en Google Analytics trabajamos con una muestra de los datos y pues con ella debemos hacer tomar nuestras decisiones, ¿no? Pero claro, vamos a intentar que esa muestra sea lo más amplia posible y que esté midiendo de la mejor forma posible. No es lo mismo perder un 10% que un 50% de los datos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar entender cuáles son esos 5 grandes problemas que nosotros sí que podemos solucionar de una forma relativamente sencilla
para evitar problemas de medición y que son los que principalmente nosotros nos encontramos muy a menudo en los e-commerce con los que trabajamos, que medimos, etcétera, ¿vale? Bueno, el primero es muy sencillo y seguramente lo hacéis y lo conocéis, es no excluir de las referencias los dominios de las pasarelas de pago, ¿vale? Como sabéis, esto principalmente en Google Analytics 3, en Google Analytics 4 se nos promete que este ya no va a ser un problema porque funciona un poquito diferente la forma en la que gestiona la sesión y cómo muestra la atribución de las ventas, etcétera, pero en Google Analytics 3 sobre todo sabéis que una sesión se rompe cuando el usuario regresa a nuestro sitio web desde otro canal, aunque no haya pasado esos 30 minutos para que finalice una sesión. ¿Qué ocurre? Que cuando un usuario se sale a una pasarela de pago, pues las más habituales pueden ser Redsys y PayPal, pero pueden ser cualquier otra, que hay muchos tipos de pasarelas de pago. El usuario se está yendo a otra fuente, de la que probablemente fue con la que empezó la sesión, y luego volverá a nuestro sitio para confirmar la venta realizada, ¿no? De tal forma que Google Analytics entiende que el usuario regresa de otra fuente de datos, que en este caso sería PayPal o Redsys, por ejemplo, inicia una sesión nueva, con lo que rompe la anterior, que la da por finalizada, y además le atribuye la venta a PayPal o a Redsys, ¿vale? Por poner los dos ejemplos más habituales. Para evitar esto, entonces, debemos irnos a nuestra configuración de la lista de exclusiones de referencia y excluir todas las pasarelas que estemos utilizando. Aquí tengo yo un par de ejemplos hechos así de forma rápida, pero pueden ser más o pueden ser otros dominios. Excluirlos de los listados de referencia. Esto no implica, al excluirlo de aquí, que esas sesiones ya no se midan, sí que se van a medir, pero se van a medir como si fuese tráfico directo. Y por lo tanto, la forma en la que funciona Google Analytics con el tráfico directo es coger el canal anterior por el que navegó el usuario, y por lo tanto va a mantener la sesión de la que venía, bien fuese de Facebook, de Google o de donde fuera, ¿no? O de forma directa. Entonces, es muy importante que excluyamos las pasarelas de pago y nuestro propio dominio también, aunque esto ya lo suele hacer ahora de forma automática la propia herramienta, pero nuestro propio dominio, de las listas de referencias, ¿eh? No deben salir estos valores como referrals. No quiere decir que estas sesiones no se vayan a medir, sí que se miden, pero hará la atribución correcta a la sesión con la que empezó la navegación. Entonces, la lista de exclusiones de referencia y excluir nuestras pasarelas de pago será el primer gran error que debemos evitar a la hora de medir un e-commerce, ¿vale? Y esto en realidad vale para cualquier sitio web, aunque no sea un e-commerce, ¿eh? Esta es una buena práctica, ¿vale? La segunda, muy importante y que yo he visto destrozar muchísimos Google Analytics de muchos sitios, es no realizar correctamente el seguimiento multidominio. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis que con Google Analytics nosotros en una misma propiedad podemos medir más de un dominio de primer nivel. Con subdominios no hay problema de un mismo dominio, pero más de un dominio de primer nivel, ¿eh? Nuestra web está en www, por ejemplo, mide360.com, pero luego para ir a las landings de los cursos nosotros pues tenemos una, por ejemplo, que es certificaciongoogleanalytics.com. Es otro dominio distinto, ¿vale? Y es más, nosotros luego para hacer lo que es la inscripción a nuestros cursos, te vas a una pasarela que es de un dominio externo, que no es ni siquiera nuestro y que lo tenemos ahí creado un sitio. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es el cross-domain, el seguimiento multidominio. ¿Qué es esto? Pues nosotros en realidad todo ello lo medimos con un solo Google Analytics, con una sola propiedad, un solo código de Analytics, ¿vale? Tanto en Google Analytics 3 como en Google Analytics 4. Pero lo que hacemos es el seguimiento multidominio. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone que cada vez que un usuario cambia de un dominio a otro dentro de su flujo de navegación por nuestra página web, el usuario no se entera, pero nosotros lo que hacemos es compartir la cookie de un dominio para otro. De tal forma que, aunque las cookies de Google Analytics ya sabéis que son del tipo first party y no pueden ser leídas por diferentes dominios, en este caso le enviamos la información que tiene esa cookie a la otra y por lo tanto, aunque van a ser distintas, van a tener la misma información. Van a compartir el Client ID y por lo tanto va a ser el mismo ID de cliente durante todos los dominios. Por lo tanto, Google Analytics de esta forma podrá saber que es el mismo usuario, no romperá su sesión cuando pase de un dominio a otro, etc. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Que al pasar de un dominio a otro, Google Analytics va a utilizar cookies distintas en cada dominio.
cada cookie va a tener su client ID diferente si no hacemos esto, y por lo tanto va a romper la sesión cada vez que pase de un dominio a otro, ya no me va a atribuir correctamente las conversiones porque van a ser, por ejemplo, si aquí se produjera la conversión me va a decir que ha sido procedente del referral mide360.com y todo esto, ¿vale? Entonces debemos realizar correctamente el cross-domain. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenéis en nuestro canal contenido suficiente para ver cómo hacer el seguimiento multidominio en Universal Analytics. En GA4 creo que también hay uno, pero es muy sencillo porque en realidad se hace directamente desde la propia interfaz del flujo de datos, ¿vale? Entonces aquí directamente le pones tus dominios y él se encarga de realizar el seguimiento multidominio, así que es muy sencillo y es algo que hay que tener en mente y que hay que hacer bien porque si no nos estamos cargando nuestros datos en Google Analytics, ¿vale? Entonces el segundo gran error que cometemos es no realizar correctamente el seguimiento multidominio y es algo que tenéis que tener también muy presente, ¿vale? El tercer error, que lo he visto muchísimo y que siempre me consultan, joder, perdemos un montón de venta, ¿no? Porque sabemos que se produce pero luego no tenemos el dato y el código está bien y tal. Bueno, es muy habitual que las propias pasarelas de pago, por defecto o por la forma en las que están configuradas, que igual no lo hacemos nosotros, seguramente no lo hacemos nosotros directamente, una vez que el usuario finaliza el pago, no devuelve de forma automática y lo más rápida posible al usuario a nuestra página, a una página de gracias, digamos, en nuestro sitio web, para confirmar la venta y que nosotros ya podamos entonces enviar el código del purchase de la transacción a Google Analytics, ¿vale? Esto es muy habitual. Esto es un trabajo que ya va fuera de lo que es Google Analytics ni herramientas de este tipo, es decir, lo que necesitamos es que cuando un usuario finaliza la compra en PayPal, en Redsys o en la pasarela que sea, y normalmente esto se puede configurar de una forma relativamente sencilla, pero hay que hacerlo en estas propias plataformas, la plataforma le devuelva al usuario a nuestra web, a una página normalmente de gracias por comprar, donde puede revisar el pedido, cuándo se le va a enviar, o los plazos, o cómo anularlo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si esto no sucede, ¿qué ocurre? Que al no volver el usuario de forma habitual, porque a veces se pone, bueno, pues al de 10 segundos si no toca nada, que vuelva y te hagan esos 10 segundos, el usuario puede cerrar el navegador y olvidarse de este tema, ¿vale? Hay que intentar que sea de forma automática y lo más rápido posible, una vez confirmada la venta, evidentemente, para asegurarnos de que el mayor volumen posible vuelven a la página y entonces ya en nuestra página sí que podemos enviar la transacción a Google Analytics. Entonces tened un poquito en cuenta esto porque es muy habitual que no se haga, que no se mire bien, o no en todas las formas de pago que tenemos y que se pueda perder, ¿vale? Entonces nada, que la pasarela de pago no nos devuelva a nuestro sitio web cuando se realiza la compra y se confirma, es uno de esos grandes errores que están provocando que muchos de vuestros datos en el e-commerce se pierdan, el cuarto, que es algo que ocurre mucho y que a veces ni nos enteramos por la propia forma en la que funciona Google Analytics y los datos que vemos y tal, es el envío de transacciones duplicadas o cuatriplicadas, que a veces se envían más de una vez. ¿Qué es esto? Bueno, normalmente nosotros de cada transacción solo deberíamos enviar, de cada ID de transacción, un evento de transacción, vamos a decir, a Google Analytics. Esto ocurre también tanto en Google Analytics 4 como en Universal, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que por la forma en la que medimos, en cómo están incrustados los códigos en las páginas, cómo está hecha la implementación o por el propio funcionamiento a veces de la web, sucede que el usuario llega a la página de gracias, se envía la transacción y luego la puede recargar provocando que se vuelva a enviar. O en el móvil es muy fácil, dejamos en segundo plano la página y al volver a ella de repente el script de purchase se vuelve a enviar, cosas de este tipo, ¿vale? Esto suele provocar pues cosas así, que es muy habitual, que una misma transacción nos diga que tiene más de una transacción, cuando debería ser solo una. Para cada ID de transacción, solo marcarse una. Cada ID de transacción solo se vende una vez. Si se vende otra vez, si se hace otra venta, tendrá otro ID distinto, ¿vale? Bueno, que se escape aquí alguno, pues bueno, ya sabemos que esto no es una medición exacta 100%, pero hombre, vamos a intentar tenerlo lo mejor posible. ¿Cómo evitar esto? Bueno, la primera forma va desde nuestro lado, del lado de desarrollo, digamos, desde el backend. Nos tenemos que asegurar o intentar con desarrollo que solo se envíe el data layer o el código de purchase de la venta en la página de gracias por comprar cuando el usuario aterriza en ella tras pasar por el pago, ¿vale? No si recarga la página, no si llega a ella de otras formas que a veces se puede, pues por ejemplo para revisar el pedido,
esto lo he visto yo, que ocurre, puedes ir a la página de Gracias a revisar tu pedido y tal, y claro, cada vez que vas, si envías un purchase, estás duplicando por un montón la transacción, ¿vale? Entonces es un error muy grave que en ocasiones se produce. Desde nuestro lado, pues se pueden hacer cosas, hay algunos códigos, no sé si tenemos un webinar hecho con ello, pero hay algunos códigos que ha hecho Simo Java, por ejemplo, para almacenar en una cookie o en el local storage el ID de la transacción, y cuando se va a enviar un ID de transacción a Google Analytics, leer si ya ha sido enviado previamente por ese usuario y no volver a hacerlo, ¿vale? De tal forma que tú mismo te gestionas que si ese ID ya se envió en otra ocasión, no se vuelva a enviar, ¿vale? Entonces, bueno, eso existe por ahí, podéis buscarlo y echar un ojillo o hacerlo realmente vosotros, ¿no? Un tema ya un poco más complejo, pero tenéis cosas hechas por ahí, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo compruebo que hay transacciones duplicadas? Pues ya veis, yo me hago aquí un informe personalizado muy sencillito, ¿no? Pongo en un valor el ID de transacción y en la métrica transacciones. Luego puedes poner cantidad, ingresos y tal, lo de menos, ¿no? Y lo que hago es comprobar que hay IDs de transacción que se contabilizan en un periodo de tiempo, normalmente suele ser un periodo corto, unos días, en el mismo día, más de una vez, de tal forma que se están enviando transacciones duplicadas y hay que intentar evitar esto, o tenerlo en cuenta luego a la hora de filtrar los datos en un data studio o algo así, para que no se muestren datos duplicados, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado con las transacciones duplicadas, que esto pasa mucho, muchísimo, miradlo, a ver si os está pasando e intentar ponerle remedio, ¿vale? Y el quinto gran error que se suele cometer en la medición del e-commerce mejorado, y este es muy, muy habitual también y se ve mucho, es no tener una nomenclatura consistente a lo largo de todo el proceso de medición, ¿vale? Sobre todo en nombres de productos, en nombres de listas de productos, ¿vale? Principalmente en estos dos, la categoría, todo eso, la marca, es difícil que el nombre no sea tan consistente, es menos habitual, pero en el nombre del producto y en los nombres de las listas suele ocurrir mucho, que va variando, no es el mismo nombre el que he puesto cuando es una impresión de producto, que luego en el añadir al carrito, que finalmente en el proceso de compra. ¿Qué provoca esto? No que midamos mal, sino que los datos sean inconsistentes e incongruentes, que no concuerden, ¿no? Que nos pasen cosas como veis aquí en el listado, ¿no? No tengo nombres de listas, pero sí tengo clics en productos y tal, ¿no? Y cosas de este tipo. Porque el nombre no es el mismo el que pongo cuando veo la lista que luego cuando hago clic, o cuando hago clic en el producto que luego cuando lo añado al carrito o cuando lo compro, ¿no? Entonces esto está provocando que yo no tenga las métricas bien estructuradas para los productos para conocer cómo ha sido toda su evolución dentro del Customer Journey del usuario, desde que lo ve hasta que lo añade al carrito, pasa por el proceso de compra y finalmente compra, ¿vale? Entonces, bueno, revisad un poco la consistencia de esta nomenclatura, que es bastante importante y que yo veo muy habitualmente que suele tener cambios, pequeñas modificaciones en los diferentes puntos, ¿vale? Este es el quinto punto, el quinto gran error. Pudiera haber otros, pensaba yo, por ejemplo, muy habitual también, y que os regalo como un bonus track, el sexto pudiera ser lo que sucede cuando el usuario realiza, en lugar de una compra única, una compra por suscripción, que es recurrente a lo largo de los meses, por ejemplo, ¿no? Esto provoca que, claro, nosotros midamos la venta inicial, la que se ha hecho en ese mes, pero luego al mes siguiente automáticamente se le va a cobrar por un producto que o se le envía o es un servicio que se paga o lo que sea. Y esto ya no se mide en Google Analytics en realidad, solo medimos la primera venta, pero luego si el usuario sigue suscrito ya no lo enviamos, ¿no? Y bueno, pues es una pérdida de datos también muy habitual. Para esto, lo más habitual, y es algo que se hace mucho también y que tenéis que tener en cuenta, es en lugar de enviar los datos directamente desde el front, cuando el usuario finaliza la compra, enviarlos desde el back cuando se confirma la compra, digamos, o se da el OK o se pasa el pago de esa compra, ¿no? Si es una suscripción, por ejemplo. Esto se suele hacer con el protocolo de medición, es un tema relativamente complejo porque tiene sus implicaciones, porque hay que tener un poco cuidado, porque hay que hacerlo bien, enviar los datos correctos y tal. Pero bueno, es algo que tenéis que tener un poquito en cuenta y bueno, y valorar la forma en la que podéis medir esos productos que se venden de forma automática mes a mes
porque están hechos por suscripción o porque se tiene que confirmar la venta desde el back porque se ha hecho por transferencia, por ejemplo, que es también algo que sucede muy habitualmente. ¿Qué pasa cuando me pagan por transferencia y hasta que no se realiza la transferencia yo no apruebo la venta y tal? Pues normalmente eso se mide desde el back con el protocolo de medición, ¿vale? Es decir, se envía un hit a Google Analytics en el momento que se confirma esa venta desde el back, desde nuestro e-commerce, desde nuestro CRM o lo que sea, ¿no? Es un tema complejo. Tenéis algún vídeo sobre el protocolo de medición, hemos hecho uno recientemente, por ejemplo, del protocolo de medición en GA4, ha hecho Iñaki y tal, y tiene sus implicaciones que hay que conocer bien, pero bueno, es algo que tenéis que tener un poco también en el radar porque provoca errores de cara a la hora de la medición, ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que os quería presentar hoy, estos 5 errores principales, tenedlos un poquito en cuenta. Pensad en ellos cuando hagáis la medición, o si ya lo habéis hecho, echad un ojo que no estáis cometiendo ninguno de estos errores. Luego puede haber algún otro por ahí, pero sobre todo estos son muy importantes y muy habituales. Y poquito más, me despido ya por hoy, pues deseándoos a todos un feliz 2022, porque este es el primer vídeo que hago yo en 2022, no sé cuándo lo estarás viendo, pero da igual, ya te lo felicito también, y que os cuidéis mucho y que nos volvemos a ver, que si os ha gustado, pues ya sabéis, darle a OK, y si no, pues también le podéis dar para abajo, pero preferimos que nos deis OK. Gracias por todo y nos vemos.